Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido referente al diseño de cuadrado latino. Específicamente haciendo uso de las principales herramientas estadísticas. Como lo hemos abordado anteriormente, este diseño tiene principal aplicación cuando tu material experimental o tus unidades experimentales pierden esa homogeneidad producto de que participan dos factores y estos dos factores son fijos pero son controlados. A estos factores se les conoce como filas y columnas. Hemos abordado las principales características que te exige este diseño. Siempre repetimos de dónde es que se da el origen, ¿ok? Del aporte de Gosset. Y luego que Fisher perfeccionó ese aporte. Entonces, vean que este diseño precisamente es una ampliación del diseño de bloques completos al azar. ¿Ok? Y también se le conoce con los sinónimos o seudónimos de diseño de 3 vías. ¿Por qué de 3 vías? Una primera vía está representada por el factor de los tratamientos, una segunda por las hileras y una tercera vía por las columnas. ¿Okay? Entonces, otra característica es que tú haces el control de dos factores, ¿de acuerdo? Que son las hileras y las columnas. Y este diseño, su principal aplicación es a nivel de investigaciones de carácter agropecuario. Precisamente porque te permite reducir el material experimental. Ahí hay otras características y las pueden revisar en este recurso. Nos direccionamos a la práctica. Como protocolo siempre se les facilita una introducción donde se les vuelve a repetir las principales reglas, filtros o características que te exige este diseño experimental, los propósitos de la práctica. Ok, ¿qué es lo que buscamos? Primero, que usted, por lo menos al terminar este contenido, domine las características de este diseño, las principales. Segundo, que usted pueda aplicar este diseño experimental haciendo uso de las principales herramientas estadísticas. Tercero, que usted, cuando ya se esté desempeñando laboralmente, usted, si en un determinado momento se cumplen las condiciones para poder aplicar este diseño, que usted lo pueda aplicar. Ahí están las indicaciones de los archivos que usted tiene que subir, ¿okay?, a la plataforma. Cada equipo puede revisar luego al detalle estas indicaciones. El caso con el que vamos a aplicar este diseño, vean que Nogueira en el 97 llevó a cabo esa investigación y el interés principal era la variable de interés principal, la producción. Ustedes ya saben que hay diferencias cuando hablamos de rendimiento y producción. El rendimiento es una cosa y la producción es otra. La producción como tal, nos referimos a cuál es el total que has obtenido del cultivo. Por ejemplo, tantos quintales, ¿ok? O tantos kilogramos, ¿de acuerdo? Y el rendimiento tú ya le incorporas a esa producción, le incorporas la superficie, el área. Eso es rendimiento, tantos kilogramos por ejemplo, por metro cuadrado, o tantos quintales por manzana o por hectárea.
Eso es rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que evaluó? Los dos factores fijos controlados están representados por periodos de siembra, en el caso de las hileras o las filas, y diferentes niveles de inclinación del terreno, la pendiente de ese terreno. ¿Qué representa las columnas? El factor fijo manipulado, es decir, los tratamientos. En este caso, vean que todos se fundamentan en estacas con 0.30 metros de largo, pero hay un cambio allí en la modalidad. Por ejemplo, el tratamiento A, el sistema tradicional de siembra. El tratamiento B, con 0.15 metros enterradas e inclinadas. El tratamiento C, siempre con 0.15 enterradas, inclinadas, pero también bajo lo que es el sistema de camellón. Y el último tratamiento en forma horizontal, ¿okay? Y bajo la modalidad de camellón. Los resultados, esos son los resultados que se han obtenido, y precisamente vean ustedes el factor de las columnas que hace referencia a factor de bloqueo, ¿ok? Los cuatro columnas o 4 bloques o 4 diferentes niveles de inclinación del terreno, y las hileras que hace referencia a los 4 periodos de siembra. Siempre cuando trabajas con este diseño tienen que coincidir el número de tratamientos, que vean que son 4, A, B, C y D. El número de hileras o filas, 4. Y el número de columnas, ¿ok? Siempre van a coincidir. Por eso se le conoce como el diseño de cuadrado latino. Y si son 5 tratamientos, entonces tienen que ser 5 hileras y 5 columnas. Ok, aquí están los rendimientos que se han obtenido. Bajo este diseño se realizan dos sistemas de aleatorización. Ejecutas una primera aleatorización siguiendo las columnas y una segunda aleatorización según las filas. El protocolo, siempre nos orientamos en una pregunta de investigación, y en este caso, vean, ¿será que los sistemas de plantación, esos 4 sistemas, están produciendo diferentes efectos en la producción de la yuca en kilogramos? Con una significancia del 5% porque es a nivel de campo. Ya les expliqué que ustedes van a desarrollar todo lo que es el procedimiento haciendo uso de las expresiones algebraicas, y en este momento vamos a ejecutar el procedimiento haciendo uso de los paquetes estadísticos. Primero, ¿qué es lo que se le pide? Tiene que elaborar la base de datos en Excel. Y aquí usted tiene que pegar una captura. Ok. Me voy a direccionar a la carpeta. Por ahí les he compartido este archivo. Siempre, una base de datos se respeta este orden. Tienes que iniciar con el enunciado o el tema de la investigación, y luego sigue lo que es ya tu base de datos. ¿Ok? Este es el orden en el que ustedes tienen que elaborar su base de datos. En ese orden me tienen que presentar la base de datos de su experimento. Y va a depender según el diseño. Bien, en este caso acostumbro a incorporar el detalle de los resultados que se han obtenido, de acuerdo, que es el cuadro que ya expliqué. ¿Y qué es lo que tú sigues? ¿Cuál es el orden? Los rendimientos que se han obtenido por tratamiento, el número como tal, lo ubicas en celdas separadas a este cuadro, ¿ok? Similar haces con las letras, es decir, los tratamientos. Esto te va a facilitar a que usted evite cometer errores al momento de vaciar la información en la base de datos, que es el formato de su base de datos para este diseño. Bien,
Entonces, primero el ID o el código de identificación de las unidades experimentales. ¿Cuántos tratamientos son? 4, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿tenemos cuántas hileras? 4 hileras y 4 columnas. Entonces, estamos trabajando con un diseño de 4x4. ¿Ok? 4x4. 4x4, 16. Entonces, iniciamos aquí con eso. ¿Ok? Hasta 16. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla sin ningún temor, ¿ok? Los tratamientos. Antes de que tú traslades los tratamientos, es importante establecer las columnas. Cuando trabajamos con el diseño completamente al azar, hablamos de que tenemos las repeticiones. Eso te sirve de guía para elaborar bien tu base de datos. En el diseño de bloques es el factor de bloqueo. En este caso del diseño de cuadrado latino son las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera columna, 1, 2, ¿cuántos tratamientos están por cada columna? Son 4 tratamientos. Entonces, 4, la columna 1. Sigues con la columna 2. ¿Ok? 4 también. Luego la columna 3. Y la última columna. Ahora, con esto, tú ya sabes que por cada columna tienes que disponer los tratamientos que se han evaluado según esa columna y el número correlativo de las hileras o filas. Y por último, la variable que has medido. Entonces, lo único que vas a hacer con este sistema es, vas a copiar, bueno, antes de trasladar los tratamientos, puedes establecer las hileras. ¿Las hileras cuáles son? En orden lógico. ¿Cuántas hileras son? 4 hileras. Y luego solo vas a copiar esas 4 hileras o filas y las vas a pegar para las siguientes columnas. ¿Ok? Luego de que has establecido las hileras, trasladamos la representación simbólica de los tratamientos. Sencillo, solo vas a copiar. ¿Ok? Vas a copiar los tratamientos según columna y los vas a pegar. Pero es según columna. Aquí ya pegamos para la columna 1. Ahora vamos con los tratamientos de la columna 2. Los vas a copiar y los vas a pegar para la columna 2. Similar para las siguientes columnas. La columna 3 y 4 en este caso porque es de 4x4. Similar a como has trasladado los tratamientos, usted va a trasladar los resultados. Ahora nos direccionamos a los rendimientos, a la producción, perdón, y lo vas a trasladar por columna. ¿Ok? Ahí están los niveles de producción que se han obtenido para la columna 1. Luego la columna 2. La columna 3. Y la última columna. Y en ese orden se trabaja la base de datos bajo el diseño de cuadrado latino. Listo. Guardar cambios. Ahí está lo que se les está pidiendo. Y así en la captura tiene que salir toda la información. Tú haces la captura y es lo que vas a pegar como producto aquí en la guía. Bueno, en este caso voy a hacer uso de la herramienta recortes.
Ok, tú haces la captura y ahí tienes el producto. Ahí está el producto, que es lo que se le está pidiendo. Ahora, con eso se le facilita elaborar la base de datos en los paquetes estadísticos. Por ejemplo, aquí se le pide para Infostat. ¿Qué es lo único que usted va a hacer? Va a copiar esta base de datos del Excel. Previo tiene que abrir Infostat. Abrir el programa Infostat. Ok, esa es la ventana de Infostat. Es un programa muy amigable y su origen es en el área de la biología. Fernando Casanova, que es el encargado de la unidad de biometría en el CATIE, él con otro equipo de colegas de Argentina y de Brasil y de Europa generaron este programa. Y por eso está disponible en internet, es gratis. ¿Okay? Y es el que tiene principal aplicación en las ciencias agropecuarias. Luego está el programa SPSS, que su origen es en las ciencias sociales. Su principal uso es en investigaciones de carácter social. Y hay otro programa que en la unidad 3 lo vamos a usar, y es el programa PAS. PAS. Quiero verificar si está disponible por aquí, en esta computadora. Ok, es este. Este es un programa portable, lo único que está en inglés. Usted lo puede andar en su memoria USB, no necesita ser instalado. Es este. Este su origen es en la paleontología. ¿De acuerdo? Igual, muy amigable, similar a Infostat. Este lo vamos a usar, además de Infostat, vamos a usar este también en la unidad 3. Bien, Infostat. ¿Cómo vas a crear la base de datos? El protocolo de camino es el siguiente. Dar clic en archivo, nueva tabla. Archivo, nueva tabla. Al dar clic izquierdo en nueva tabla, te habilita precisamente la ventana para que tú solo pegues la información del Excel. ¿Ok? Esta ventana. ¿Cómo va a trasladar la información? Direccionarse al Excel, verifique que esté activado la opción de copiar de los datos. Al copiar, se redirecciona a Infostat. Repita la pregunta. El ID lo puede pegar también, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Ahora, en esta ventana, en esta primer celda que aparece resaltada ahí con un fondo azul, usted tiene que dar clic derecho y pegar incluyendo nombre de columnas. Ahí está la instrucción. Pegar incluyendo nombre de columnas. Al dar clic izquierdo en esa opción, ya tiene usted la información y esta es la base de datos en Infostat. Sencillo, ¿ok? Repito el protocolo. Cuando usted ya ha dado en archivo, nueva tabla, vea aquí en nueva tabla, en esta celda, usted tiene que dar clic derecho y pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Ok? Y listo, ahí está la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Guardar esa base de datos. Entonces, como cualquier otro archivo, es el procedimiento para guardar. Usted tiene que tener claridad de la carpeta donde usted
va a direccionar todos los archivos, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí está el icono de guardar. Usted da clic izquierdo en ese icono y busque dónde es que va a guardar todos los insumos que vamos a generar, ¿de acuerdo? Es decir, su carpeta de trabajo. Ok. Bueno, en mi caso lo voy a guardar a la unidad que corresponde la práctica de laboratorio y voy a crear la siguiente carpeta. Y con este título tienen que crear ustedes la carpeta. Laboratorio 1, unidad 2, diseño de cuadrado latino. Pero antes de esto, tiene que iniciar con el equipo. El equipo de trabajo. Equipo número, en este caso voy a dejar X. Su número de equipo y luego ese título. ¿Ok? En esa carpeta voy a direccionar toda la información. Cuando tú ya tienes tu carpeta de trabajo, tienes que asignarle un nombre al archivo, como es con el programa o el paquete estadístico Infostat, datos Infostat. Infostat. Datos Infostat y guardar. ¿Cómo verifica usted si ha guardado la base de datos? En la parte superior le aparece el título, datos Infostat. ¿Okay? Listo. Entonces de esto, haga la captura y péguelo en la guía, que es el otro producto que se le pide. Ok, y listo. Ahí está el producto, la base de datos con el programa Infostat. Luego, ¿qué otro producto se le pide en la guía? La base de datos con el programa SPSS. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Abrir el programa SPSS. En algunas máquinas probablemente tarde más, ¿ok? Y en otras sea en menor tiempo, ¿ok? Va a depender del espacio que usted dispone en su computadora. Ahí está SPSS. Si no le ha activado usted por aquí una celda para que ya no le genere esta ventana, siempre que abra el programa le va a generar esta ventana. Ok, SPSS, como lo hemos abordado anteriormente, se fundamenta en dos pestañas. ¿Ok? Bueno, este programa les explicaba que su origen es en las ciencias sociales y la bondad que tiene es que independientemente de la magnitud de tu base de datos, él soporta eso. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes tener la cantidad de variables y el tamaño de muestra que sea y te lo permite. Esa es una de las principales bondades. La pestaña vista de datos, que es donde estamos ubicados ahorita, en las columnas, ¿qué es lo que te representan las columnas? Cada variable que tú has medido. Cada una de las variables. Esto lo veíamos en estadística también. En vista de variables, cada columna te representa un elemento
importante de la variable. Las filas te representan las variables, en vista de variables. Y en vista de datos, las columnas te representan a las variables y las filas cada una de tus unidades experimentales. Entonces, en vista de datos, en la primer, similar a como lo hicimos en Infostat, en la primer celda tú vas a pegar la información del Excel. Te redireccionas al Excel, volver a copiar la base de datos y luego regresar a SPSS. En la primer celda, dar clic derecho y pegar con nombres de variable. Pegar con nombres de variable. Dar un clic izquierdo en pegar con nombres de variables y listo, tú ya tienes tu base de datos. Solo hay algunos cambios, algunos ajustes muy sencillos. ¿Dónde vas a hacer esos ajustes? Te direccionas a vistas de variables, a la pestaña vistas de variables. Ok, si hay alguna duda, preguntar. ¿Sí? Ok, en vista de datos, en la primer celda, ahí te ubicas, usted da clic derecho y pegar con nombres de variables. Bien. En vista de variables, en el caso del ID, el ID, tenemos en las etiquetas, tú tienes que dar el detalle completo de la variable. Entonces, este es código de identificación de las unidades experimentales. ¿Ok? En la etiqueta, el detalle completo, porque ese elemento de la etiqueta es el que te aparece en los resultados, en los gráficos, en los cuadros. Mucho cuidado con la ortografía, porque es el título que te va a salir. Entonces, es el código de identificación de las unidades experimentales. ¿Ok? Luego te direccionas a el comando de medida. Y esto medida, ¿a qué se refiere? Al tipo de variable. Por eso se les insiste, usted tiene que saber cuáles son los tipos de variables. Ok, según la naturaleza, son cualitativas y cuantitativas. Y las cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Y las cuantitativas o numéricas, continuas o discretas. SPSS, aquí usted tiene que asignarle según el tipo de variable. En el caso del código de identificación, ordinal. Usted le puede activar ordinal, nominal, aquí no le va a afectar. En tratamientos es una variable nominal, ya está ahí, nominal. Las hileras también nominal y las columnas nominal. Ahora, la producción, ¿qué medida le vamos a asignar? SPSS solo te genera con el icono de escala para las cuantitativas, independientemente si es continua o discreta la variable. Entonces, escala. Ahora sí está listo lo que es la base de datos. ¿Qué es lo que sigue? Guardar esta base de datos. Similar, te puedes direccionar aquí al archivo y guardar como. Archivo, guardar como. O directamente puedes dar clic izquierdo en el icono, en el disco de guardar. Como no has guardado, te va a direccionar para que guardes la base de datos. ¿Ok? Entonces, tiene que buscar usted la carpeta de trabajo. En mi caso está en el escritorio, en el curso o en la asignatura y en la unidad
2. Aquí está. Ok, similar. El título, datos, lo único que con SPSS. ¿De acuerdo? Datos SPSS. Y luego dar clic en guardar. De nuevo, ¿cómo verifica usted si ha guardado bien la base de datos? En la parte superior ya le aparece el título. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Haga una captura de vista de variables.